En este espacio así tenían que trabajar ellos, a estas altísimas temperaturas. Miren la foto allí, como les comentaba, donde como llegaba el carbón de esas personas en ese tiempo morían acá en estos espacios. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? ¿Están motivaditos el día de hoy? Hay espacios de ocio, hay espacios de industria, hay espacios de recreación como los de allá. Y hoy estamos acá en un bonito bosque, en un bonito paisaje, pero también hay espacios en los cuales ha cobrado muchas vidas acá en Portugal. A conocer un poco la historia, el Museo de la Electricidad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene de importante? Ha sido principalmente una de la industria más grande en todo Portugal. Todavía conserva la historia y las herramientas con las cuales se hacían estos procedimientos. Un poco cómo era la historia de todos esos trabajadores que arriesgaban su vida acá en este lugar, trabajando hasta altas horas de la noche, trabajando 24 horas. Lo peor de todo es que muchas de esas personas también fallecían en estos espacios. Todavía sigue conservando su estructura en ladrillo y en hierro. Esta industria acá abrió en el año 1909 y finalizó su proceso en el año 1972. Quizás al inicio fue la peor de ellas, porque como les contaba, eso tiene su pasado oscuro, pero ahorita vamos a entrar y vamos a mirar a ver qué nos podemos encontrar en esa fábrica. Llegaban los barcos desde ese lugar, traían todo el carbón y era donde los ponían allá en estas carretillas móviles, y allí era donde se comenzaba a filtrar el carbón. Todo este espacio acá, que era donde se hacía la recepción del carbón. Muestran acá cuando pasa, ahora es porque pues está un poco húmedo, pasaba y comenzaba a subir por este espacio acá, esta caldera que lo comenzaba a llevar directo hacia la parte de arriba. Y hay una caldera de 30 metros que allí era donde salía el humo. Y estos eran las carretillas donde llevaban todo el carbón. Fue restaurándose y fue mejorando un poco, pero tiempo atrás, cuando apenas estaban iniciando, todos estos procesos no existían y esto tocaba que llevarlo a mano. Traían el carbón por estas líneas y como recrean de bien todas las situaciones. Luego aquí ya los trabajadores, cuando sacaban el carbón que caían de estas máquinas, y acá era ya donde comenzaban a tamizar el carbón. De pronto lo que quedaba ellos acá comenzaban a sacarlo para pues llevarlo a otros lados. Miren cómo recrean cómo eran las situaciones y vean que ellos cómo vivían. Ellos simplemente tenían su ropa, o sea, no era ropa de trabajo realmente, era una ropa sucia. Y aquí era donde se producía toda la energía de Lisboa. ¿Qué vemos acá? Acá vemos diferentes máquinas, cómo llevan los controles de estos con diferentes botones, como era todo ahora años. Ahorita ya simplemente que un artefacto y ya cambia todo. Ustedes se preguntan cómo se hacía la electricidad. Llegaba el carbón, donde les conté al inicio, y en la parte de allá abajo, de acá, era donde el carbón se quemaba, aquí,
Aquí esto rojo que vemos era donde estaba todo el calor, lo quemaban y esto ya producía un líquido. Y este líquido lo que hacía era de que ya pasaba por otro filtro donde lo secaba y ya salía un humo, y ese humo llegaba directamente a una máquina, que esta lo que hacía era mover unos molinos, como decir molinos de viento, y era así como se hacía el proceso de la electricidad. Antes de seguir con el video, recordar suscribirse y darle like. Por alguna razón, no sé por cuál, si no te lo digo, no te suscribirías. Entonces, por favor, suscríbete, darle like para que sigamos creciendo cada día más. Ahora sí, continuemos con el video. A las 24 horas, los 365 días del año, porque imagínense, si los procesos se paraban algún día, no había electricidad y la ciudad quedaba totalmente incomunicada. Lo más llamativo es que todo era de esa época, o sea, acá nada se ha cambiado, todo sigue conservando. El trabajo aquí de estas personas se podría decir que era bastante inhumano porque trabajaban largas jornadas. Estas personas acá trabajaban mojadas, trabajaban con temperaturas supremamente altas. De uno de los trabajadores, pues eso está recreado, pero parece como si fuera real, ¿verdad? Uno de los trabajadores en esa época, cuando hacían el proceso de labor, y ellos lo que hacían era mover el carbón acá para que esto se quemara, y estaban a fuertes temperaturas. Miren ellos cómo vestían en esa época. Era difícil porque no estaban protegidos contra nada, solo tenían estas botas que tenían puntera y ya nada más. Esto tenían que tocarlo con las manos y tenían que inhalar todo el día carbón. Era muy pesado. Miren este espacio acá, nada más. Aquí ponen esto para recrearlo, pero todo era así, en verdad. Ese era el carbón que estaba acá abajo, y nada más lo que lo dividía era estas cosas de vidrio. De resto, todo era carbón, y a pesar del tiempo, todavía sigue oliendo a carbón. En este espacio, así tenían que trabajar ellos, a estas altísimas temperaturas. Entonces, imagínense qué pasará con ellos. Por eso, ahí es donde se dice que muchas de esas personas en ese tiempo morían acá en estos espacios. Los que quedaban vivos, simplemente cuando salían del trabajo, quedaban con problemas respiratorios, o adicional a eso, muchos de ellos quedaban con torceduras por aguantar las altas temperaturas. Entonces es un tema bastante fuerte, y que la industria, pues ahorita en la actualidad no son muy hablantes de este tema. Que era aquí donde hacían el proceso del agua. Ya esto era lo que creaba el vapor, y ya posteriormente hacía mover las hélices para que esto diera la energía. Miren estos espacios acá, y eran tanques inmensos. Esta central acá tiene aproximadamente en altura más o menos 35 metros, más o menos 35, 45. Entonces tiene muchas cosas interesantes. La sala de maquinaria
Acá era donde ya no hacían un trabajo tan pesado como en la parte de abajo. Las jornadas eran muy largas, eran inmensas. Miren la foto allí, como les comentaba, donde como llegaba el carbón y ya luego pasaba por todos estos procesos de maquinarias, y ahí adentro era donde sufría la magia. Y aquí muestra cómo trabajaban. Miren este tanque acá, lo inmenso. Con el tiempo se volvieron una maquinaria muy alta, y estos eran los hombres encargados de todos estos procesos. Miren la vestimenta que ellos utilizaban en esa época, y miren ellos cómo estaban todos de color oscuro, la ropa del trabajo que hacían con el carbón. Y acá ya llegamos a la sala de los generadores. O sea, el carbón desde el momento en que llegaba pasaba por procesos de conversión muy fuertes. Entonces acá era ya la parte final. Esta maquinaria inmensa que tenemos acá era la que hacía todo el trabajo, y era la que convertía finalmente la luz de Lisboa. Y acá vemos una descripción de la energía eléctrica en la zona rural, como era en ese tiempo. Pero acá era donde se llevaba todo a cargo. En la sala de mando, que estaban todos los botones que era donde generaban el control de esto, y era donde hacían las formas de mandar luz a todo Lisboa. Allí teníamos la central de techo, producía la electricidad de Lisboa. Son datos importantísimos que nos muestra cómo se hacía anteriormente la energía en un país. Recordar lo difícil y las condiciones tan inhumanas, se podría decir, que trabajaban estas personas, y la cantidad de vidas que se llevó este lugar acá. Que hayan aprendido un poco el día de hoy, de que vengan, se den la pasadita por este espacio acá, bien interesante, muy curioso. Por último, recordar suscribirse, darle like. Como decía anteriormente, si no te lo digo, no sé qué pasa que no te suscribes, así que suscríbete, dale like. Veremos en otra ocasión con un video nuevo. Puede que sea acá en Lisboa, o puede que sea en otro lugar. O sea que picos para todos. Nos veremos en otra ocasión, así que chao.